Esta pintura de lujo es la más cara del mundo. 10 litros de este producto pueden llegar a costar más de $500. Esta pintura se produce en una fábrica inglesa que la ha proporcionado para su uso en la saga de Harry Potter, propiedades de la familia real británica y películas de James Bond y Misión Imposible. Pero, ¿cómo se fabrica la pintura más cara del mundo? Visitamos esta renombrada fábrica para descubrir cómo es el proceso de elaboración. Esta pintura es producida por la prestigiosa fábrica Malins Paint, situada en Londres. Esta fábrica se distingue del resto por ser una de las fábricas más antiguas de toda Inglaterra que aún está en manos de la familia fundadora. Esto significa que, desde su fundación en 1884 hasta el día de hoy, la fábrica continúa utilizando la misma fórmula especial en la producción de esta pintura. El proceso de fabricación de esta lujosa pintura se inicia en un tanque de mezclado con una capacidad de 300 litros de agua. A esta base se le agregan más de 22 ingredientes distintos, cada uno cuidadosamente seleccionado por su función específica en la fórmula. Entre estos ingredientes se incluyen espesantes, que dan cuerpo a la pintura, un ablandador de agua, que asegura la suavidad y uniformidad del producto final, y un agente dispersante de alto rendimiento, basado en poliuretano modificado. Este último componente junto con otros productos químicos es especialmente crucial, ya que su adición mejora significativamente la calidad de la pintura, evitando que se forme espuma en la mezcla, garantizando una distribución homogénea de los pigmentos, lo que resulta en un acabado superior y una durabilidad excepcional. El color base utilizado en esta pintura de lujo se compone de dióxido de titanio, un pigmento blanco extremadamente brillante que destaca por su capacidad para reflejar la luz de manera excepcional. Posteriormente, se incorporan a la mezcla los pigmentos adicionales que definen el color de la pintura, como el ultraamarillo. Este pigmento se agrega con extrema precisión, ya que incluso una ligera variación en la cantidad puede alterar significativamente el tono. Esta gama de colores, llamada emulsión de mármol mate, posee una característica que lo diferencia notablemente de otras pinturas producidas en diferentes fábricas. Su exclusividad radica en la incorporación de una cantidad considerable de mármol triturado en su composición. Para conocer cómo se extrae el mármol y cómo se tritura para que pueda ser utilizado en la producción de este producto premium, es necesario viajar a Italia. Allí, se encuentra la cantera de mármol más grande de toda Europa que está valorada en más de $1.500 millones. En este lugar, se utilizan taladros especializados para hacer perforaciones de 3 metros de profundidad en la montaña en varias ubicaciones estratégicas. Una vez que los agujeros han sido creados, se introducen más de 80 kilos de explosivos en su interior, los cuales están diseñados para detonar en las zonas más profundas de la roca, permitiendo fracturar grandes bloques de mármol. Una vez finalizada la explosión, se inicia el proceso de extracción de los bloques de mármol. Para llevar a cabo este paso, se emplea un cable de corte especial, cuya estructura está reforzada con acero y diamantes sintéticos. Esta combinación permite que el cable realice cortes precisos y eficientes en el mármol, dando la impresión de que está atravesando una barra de mantequilla por la suavidad con la que se desliza a través de la piedra. En ciertos casos, se emplean sierras muy grandes para acelerar el proceso de corte del mármol. Estas sierras permiten trabajar con mayor rapidez en los bloques de gran tamaño. Para asegurar que el corte sea más preciso y suave, se utiliza agua durante el proceso. El agua no solo enfría las hojas de la sierra, evitando el sobrecalentamiento, sino que también reduce la fricción y elimina el polvo generado, lo que ayuda a lograr un corte más limpio y uniforme en la superficie del mármol. Luego, se utilizan máquinas pesadas para desprender los bloques de mármol de la cantera y prepararlos para su transporte. Estos bloques, que tienen un valor estimado de alrededor de $1 millón cada uno, son cuidadosamente cargados en camiones de gran capacidad. Una vez asegurados, los bloques son trasladados hacia la fábrica, donde serán sometidos al proceso de triturado, transformando el mármol en partículas más finas que serán utilizadas en la producción. Una vez que los bloques de mármol llegan a la fábrica, se colocan en una máquina especializada para el triturado. Esta máquina procesa los enormes bloques, desintegrándolos en fragmentos cada vez más pequeños hasta que el mármol se reduzca a un polvo muy fino. Después de triturar el mármol, el polvo fino resultante se empaca en grandes sacos de 2 toneladas cada uno. Estos sacos se cargan en contenedores herméticos, diseñados para proteger el contenido durante el transporte.
Anualmente, se envían mediante buques de carga más de 15 toneladas de este polvo fino a la fábrica en Londres. Una vez que el mármol triturado llega a la fábrica de pintura, el material se deposita en la bodega destinada para su almacenamiento. En esta bodega, se conserva el mármol triturado hasta que se determinen las cantidades exactas necesarias para los pedidos pendientes. Dado que el polvo de mármol es el producto estrella de la fábrica, no se dispone de datos precisos sobre la cantidad exacta que se incorpora a la mezcla. Sin embargo, según informes de algunos periódicos británicos, se estima que las proporciones en la mezcla pueden variar entre un 10% y un 30% del peso total de la mezcla. Una vez que se han incorporado todos los ingredientes, la composición se somete a un proceso de mezclado durante aproximadamente 45 minutos. Este tiempo es necesario para asegurar que todos los componentes se integren completamente y la textura final alcance una suavidad comparable a la de la seda. Al finalizar el proceso de mezclado, se incorporan 15 kilogramos de acetato de vinilo a la combinación. Este aditivo desempeña un papel crucial, ya que mejora la adhesión de la pintura a las paredes y contribuye a su durabilidad a lo largo del tiempo. Después, se saca una muestra de toda la pintura fabricada y se le realiza una prueba de calidad para asegurar que cumpla con los estándares exigidos. Estas pruebas incluyen la evaluación de factores como la uniformidad del color, la consistencia de la textura, la durabilidad y la resistencia a diversos factores ambientales, como la humedad y los rayos UV. También se verifica la capacidad de cobertura y el acabado final, garantizando que cada lote de pintura conserve las características de lujo que se esperan de un producto de alta gama. Finalmente, los botes se llenan con esta gama exclusiva de pintura, cuyo costo aproximado es de $200 por cada 5 litros. En la fábrica no solo se comercializa pintura destinada a la industria cinematográfica o televisiva británica, sino que también se ofrecen pinturas individuales para el uso en casa. De este tipo de pintura exclusiva, la marca ofrece una amplia paleta de colores que incluye 167 tonos diferentes, permitiendo elegir el color ideal para cualquier ambiente. Además, es importante mencionar que el costo y el prestigio de esta pintura premium están estrechamente relacionados con grandes empresas cinematográficas que las han utilizado en sus producciones de alto nivel, contribuyendo a su fama y exclusividad. Y como último dato, cabe destacar que la idea de combinar pintura con mármol triturado tiene sus orígenes en la época del Renacimiento, cuando los pintores de la época utilizaban este material pulverizado como relleno para la pintura. Escribe en los comentarios, ¿cuánto cuestan 5 litros de la pintura más cara de tu país? ¿Y te gustaría probar esta pintura con polvo de mármol? En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.